Pasamos la noche más tranquila que habíamos tenido en mucho tiempo. No cabía duda. Deshacerme de aquel payasito fue lo correcto, y en cierta forma fue lo más sencillo para acabar con todos esos fenómenos extraños que venían atormentándonos desde hacía semanas. Mi hijo también se sintió más tranquilo de inmediato. Aquellos pequeños amigos que lo visitaban para jugar habían dejado de aparecer en la casa, y empezó a tener noches enteras de sueño sin que nada interrumpiera su descanso. Una tarde acompañé a mi madre a la iglesia. Había preparado mucha comida y quería llevarle bastante de esos platillos al sacerdote, con el que seguíamos profundamente agradecidos. Cargando nuestras bolsas llenas de contenedores, tomamos asiento en las bancas de hasta enfrente en la iglesia. El padre Felipe estaba ocupado confesando a una señora y decidimos aguardar pacientemente para entregarle las cosas personalmente. Vimos la puerta de uno de los confesionarios abrirse, y de ahí salió una mujer. Volteó a vernos y después se cubrió rápidamente el rostro con su velo y comenzó a caminar muy rápido para abandonar la iglesia. A mí me pareció muy extraña su actitud, pero no le di mucha importancia. Sin embargo, mi madre se levantó de la banca y se quedó de pie, siguiendo con la mirada a esa mujer. Parecía confundida. Ma, ¿qué tienes?, le dije. Y fue entonces que mi madre se quedó callada por un momento, y después de tomar un poco de aire, me contestó que no le ocurría nada, que creía que aquella mujer era la misma que le había regalado el payasito, pero que no pudo distinguirla del todo. El padre Felipe salió del confesionario y nos pidió que lo acompañáramos a su oficina, y ahí platicó con nosotros. Se puso al tanto de cómo habíamos estado estos últimos días, y después, gustoso, aceptó la comida de mi madre. Mientras revisaba lo que le habíamos llevado, por alguna razón, el padre hizo algo que salía totalmente de su forma normal de actuar. Casi como un reflejo, como si necesitara desahogarse, comenzó a contarnos que había tenido una tarde muy pesada y que justo la señora con la que había estado antes de nosotras era una especie de caso difícil. Antes de continuar, el sacerdote nos preguntó si la habíamos visto, pero mi madre y yo nos apresuramos a decirle que no, aunque seguramente no es muy inocente de nuestra parte mentirle a un sacerdote. Pero ambas sabíamos que necesitábamos escuchar lo que el padre Felipe tenía que decirnos. Según sus palabras, aquella mujer, siendo joven, había perdido a 3 hijos, una niña y 2 varoncitos, que habían muerto sin motivo aparente. Tras este trágico hecho, la mujer había quedado un poco mal de sus facultades mentales y eventualmente el dolor y la falta de juicio la llevaron a acercarse a los caminos más oscuros para poder volver a tener contacto con sus pequeños. Santeros, chamanes, brujos y toda clase de personas habían sido consultados por ella para tratar de comunicarse al menos una vez más con sus pequeños sin haber tenido éxito alguno. Fue hasta que se topó con un ocultista, quien le pidió un objeto personal de cada uno de sus hijos, el cual vincularía con sus almas para poder comunicarse con ellos. Sin embargo,
Algo en aquel ritual habría salido mal y únicamente un objeto habría sido al que sus hijos pudieron quedar vinculados. Este objeto era un muñequito, según le había dicho la señora. Y efectivamente, con el paso de los días, aquella mujer en su casa comenzó a escuchar a sus hijos jugar en los cuartos. Escuchó también sus risas al estar en la casa sola y podía verlos pasar por el rabillo de su ojo. Con cada día que pasaba, aquellas manifestaciones eran más fuertes y también era más grande el deseo de la mujer por verlos. El tiempo pasó y aquella mujer continuaba llamándolos y finalmente, una noche, estando sola en casa, la luz se fue debido a un fuerte aire que estaba haciendo en la calle. Mientras aquella señora estaba buscando unas velas, escuchó la voz de sus hijos y al voltear en la dirección que creyó sentirlos, pudo ver las 3 figuritas paradas frente a la ventana del comedor. Eran sus 3 niños. Pero algo estaba mal. Sí eran sus pequeños, pero sus rostros eran completamente extraños. La niña comenzó a llamarla a ella, y su voz comenzó a cambiar mientras las caras de sus hijos se retorcían de manera macabra, al mismo tiempo que sus ojos se volteaban hacia arriba, poniéndolos en blanco. Fue entonces que sin querer lo supo. Aquello que había hecho, aquello con lo que había intentado llamar a sus hijos, había sido un error. Y 3 espíritus demoníacos habían estado engañándola, haciéndole creer que sus niños estaban con ella. Debieron ver la cara del padre Felipe. Estaba consternado, y debió estarlo porque jamás, nunca en los casi 15 años que duró en esa iglesia, lo escuchamos contar algo, alguna intimidad de nadie más. Esta era una situación extraordinaria, ya que seguramente el relato le había parecido perturbador o quizás aterrador. Y quiero decirles que, efectivamente, el padre Felipe había ido en múltiples ocasiones a bendecir la casa, pero tampoco fuimos del todo honestas con él. Sabía, claro, que en la casa había alguna especie de fenómeno paranormal que parecía estar molestando a mi hijo. Yo no recordaba si le habíamos dicho claramente que los entes en mi casa tenían apariencia de niños. Y aunque había visto el payasito y sabía que era parte importante de lo que fuera que estuviera ocurriendo, desconocía que aquel muñeco regalado era el origen de todo. Y antes de que mi madre y yo pudiéramos decirle algo, el padre nos hizo una declaración importante, pero la hizo como si no quisiera contárnosla específicamente a nosotros, como si la estuviera diciendo al aire, como si estuviera derrotado en sus creencias. Esa mujer no ha podido deshacerse de esos demonios. Al contrario, los ha estado esparciendo, ya que, al no encontrar una manera de deshacerse de esa figura permanentemente, termina regalándola o prestándola a familias con niños pequeños que se la quiten de encima por algún tiempo, atrayéndoles la maldición hacia ellos. Mi madre entonces interrumpió y de forma veloz y concisa le narró al sacerdote la historia completa de lo que estaba pasando en nuestro hogar. Le habló de aquel payasito y de aquella mujer que se lo regaló, justo esa mujer que creía que era la misma señora que había salido del confesionario minutos antes. ¿Y qué hicieron con el payasito, hija? ¿Dónde está?
Nos preguntó, y mi madre y yo le dijimos que lo habíamos tirado varios días antes y que no habíamos tenido ningún problema. El padre Felipe se talló el entrecejo con sus manos y nos pidió que estuviéramos alerta en caso de que este tipo de fenómenos regresaran, ya que eran muy difíciles de extinguir. Ambas dijimos que sí, pero teníamos confianza en que todo aquello había acabado. Pasaron casi 3 meses. 3 meses en los que aparentemente todo estaba bien, sin ninguna novedad. Hasta que un día, mis padres y mi hijo se fueron al supermercado juntos. Yo me quedé haciendo tareas y al terminar caí dormida en un sillón en la sala. Desperté y era aún de día, pero había ya pasado 1 hora desde que el sueño me había vencido. Tras tallarme los ojos y bostezar un poco, me senté en el sillón. Mis padres parecían no haber vuelto aún a casa, pero entonces escuché la voz de mi hijo en su cuarto. Rápidamente me levanté para irlo a saludar, pero conforme me iba acercando a su puerta, pude notar que aquella voz que escuchaba no era de mi hijo. Además, parecía no estar sola. Parecían 2 niños hablando, un niño y una niña. El corazón me comenzó a palpitar con fuerza, y armándome de valor, abrí la puerta, y lo más increíble ocurrió. Ahí frente a mí, aún con luz de día, en medio de la recámara de mi hijo, estaban 2 niños. Aquella niña que veía a mi hijo y el niño que apareció después. Yo quedé profundamente sorprendida, sin saber qué hacer o hacia dónde correr en aquel momento. Además, casi por el lateral de mi ojo, puedo asegurar hasta el día de hoy que vi pasar corriendo a una mujer de vestido rojo y cabello lacio muy esponjado. La adrenalina corrió por mi cuerpo y entonces fue cuando pude salir corriendo, una vez que mi asombro se despejó. Recuerdo que, mientras iba dando largos pasos hacia la puerta, otra voz, una cuarta presencia, la de un hombre, iba gritándome atrás de mí. Bajé las escaleras del edificio y salí de ahí. Y ya en la calle me puse a llorar. No sabía qué hacer, no sabía si ir a buscar al sacerdote, pero tampoco quería que mi familia entrara al departamento. Así que únicamente pude sentarme en la banqueta y esperar. Mis padres y mi hijo regresaron casi 1 hora después, y al preguntarme qué hacía ahí, aparté a mi madre y le conté lo que había pasado. Ella, a su vez, apartó después a mi padre y le contó lo mismo que yo le dije, y mi papá entonces le dijo a Pato que lo llevaría por un helado y una pizza para darnos tiempo de hacer algo al respecto. Nos despedimos, y antes de marcharse mi hijo me dijo que los niños habían regresado y que nos estaban viendo desde la ventana. Apenas se fueron, mi madre y yo fuimos a buscar al padre Felipe, y tras contarle lo recién ocurrido, aquel hombre tomó un suéter y salió con nosotras y comenzó a decir que los soldados de Dios a veces no venían en túnicas de sacerdote. Después de seguirlo por unas calles, nos detuvo frente a una casa. Tocó el timbre y de ahí salió una mujer. Buenas tardes. ¿Está Juanita?, preguntó. Y aquella mujer asintió dejándolo pasar. El padre nos pidió que lo esperáramos y entró a la casa únicamente para salir unos 5 minutos después, acompañado de una señora de unos 70 años, pero muy entera a pesar de su edad.
De camino al departamento, el padre nos contó que Juanita era una amiga de ya hacía varios años. La señora, por así decirlo, era una especie de bruja, pero que únicamente trabajaba con ángeles para justamente deshacer trabajos de brujería o acabar con maldiciones. Que pese a todo lo que decían en la iglesia, no había conocido a nadie más efectivo que ella para acabar con cosas paranormales. Mi madre y yo no sabíamos realmente qué decir y bueno, Juanita tampoco era muy platicadora. Al llegar al departamento, antes de abrir la puerta, todos escuchamos mucho ruido, muchas voces, como si hubiera mucha gente corriendo y gritando dentro de nuestra casa. Y aquí, para decepción de muchos quizá, ocurrió lo menos impresionante de todo. Juanita entonces nos pidió permiso para entrar primero que nosotros. Y al abrir la puerta, aquel escándalo se detuvo y todo quedó en total silencio. La casa estaba vacía. Sin embargo, Juanita entró y dio un pequeño recorrido y de repente comenzó a ordenarle a algo que nos era invisible que se fuera de ahí. Nos pidió seguirla al cuarto de mi hijo y de una bolsa que traía sacó 2 figuritas de ángeles que colocó en el piso, junto con una vela negra que bañó en alcohol, tirando mucho de este en el piso. Después, sacó un cerillo e intentó prender tanto la vela como el alcohol, pero, sin mentirles, esto le tomó más de media hora de rezos y alabanzas. Cuando finalmente encendió el alcohol y posteriormente la vela, aquella mujer nos dijo que debíamos encontrar el payaso, que esa figura estaba en la casa. Yo le dije que no, que yo misma la había tirado, y entonces, ignorándome por completo, la mujer comenzó a sacar todo del armario de mi hijo, y tras levantar unas cobijas que estaban en la parte alta, mi madre, el padre Felipe y yo vimos con asombro cómo aquella mujer tomó la figura, bajándola de ahí. Hasta la fecha no nos podemos explicar cómo es que regresó a la casa y cómo llegó a ese lugar. Juanita bañó con alcohol ese payasito e hizo varios rezos y también la encendió, dejando que el alcohol se consumiera en su superficie, aunque no al grado de quemarla. Me la voy a llevar. Esto ya no puede estar afuera, nos dijo. Esa mujer nos dijo que todo estaría bien, que ella podía custodiar la figura hasta liberarla, pero eso le iba a tomar muchos días. Y así, como si nada hubiera pasado, Juanita se fue con el padre Felipe acompañándola. No tenemos ni idea de qué clase de poder tenía esa mujer, pero es verdad que acabó con todo lo que ocurría en la casa. Y nunca han regresado los fenómenos, y de esto ya tiene muchos años. Lo cierto es que el padre Felipe eventualmente nos platicó lo que habló con Juanita aquella noche al salir de mi casa. Nos dijo que desconocía las intenciones de quien hubiera hecho ese trabajo con aquel muñeco, pero que aquello que aparecía en mi casa no eran fantasmas de niños, ni mucho menos, que eran entes más oscuros, y que de algo estaba segura, que la mujer que había preparado todo eso ni siquiera había sido madre. Aquellos no eran sus hijos. Y quizá ese era el verdadero origen de su maldad. Tal vez era solo resentimiento de no haber podido concebir nunca.